Hola, hola mis tejedoras y tejedores, bienvenidos y bienvenidas a su canal. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer este bolso que es un diseño exclusivo, es elegante, moderno, pero lo más importante es fácil, rápido y económico para realizar. Miren esta belleza, está muy bien estructurado, está tejido detalladamente, es delicado. Su lateral y su asas fueron tejidos en una sola. En su interior, este bolso es bastante amplio y es súper liviano. Quedó pesando 395 gramos. Así que espero te animes a tejerlo, que el video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, las invito a apoyar mi canal dando like, compartiendo el video, dejando tu comentario y suscribiéndote. Tu apoyo me motiva a seguir creando y compartiendo estos proyectos. En la descripción del video acá abajo les voy a dejar la lista de materiales y ellos son de Tus Insumos, tu tienda online. Así que no siendo más, vamos a dar inicio con el paso a paso de esta belleza. Para este proyecto yo voy a trabajar con materiales de Tus Insumos, tu tienda online. Y voy a estar usando un cordón de polipropileno, es semiplano de 3 milímetros. Para esto yo voy a tejer con una aguja número 4, así que daremos inicio con el paso a paso. Empezamos realizando un nudo corredizo así. Ingresamos la aguja, apretamos muy bien y a partir de ahora realizaremos 71 cadenitas, así. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así hasta que complete las 71 cadenitas. He terminado las 71 cadenitas, así que vamos a tomar la medida. Y esto tiene una medida de 51 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Damos la vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar en estos muritos de la parte de atrás. Vamos a iniciar los primeros dos con un punto deslizado. Entonces, tenemos la orejita acá, pasamos por medio del murito y hacemos el punto deslizado, que es pasar derecho por la orejita. Voy al siguiente y realizo lo mismo, un punto deslizado, así, listo. A partir de ahora voy a hacer un cambio de aguja solo por esta primera vuelta. Entonces voy a trabajar con una aguja número 3. Tomo la orejita y miren, dejo este espacio y voy al siguiente. Al siguiente hago el punto bajo normal. Yo lo dejo sueltico como si estuviera trabajando con la aguja número 4. Ahora me devuelvo al anterior murito y paso la aguja por el murito así. Y tomo lazada, así, paso hacia adelante así y cierro. Es como si estuviera haciendo una X. Voy al siguiente espacio. Entonces, en este no hago punto bajo, sino voy al siguiente. A este murito, saco lazada, cierro y ahí tengo el punto bajo. Ahora me regreso al anterior, paso por el murito la aguja, tomo lazada, la saco hacia adelante así, tomo lazada y paso por esas dos orejitas y mire, así me queda como una X. Entonces continúo el proceso, voy al siguiente, dejo este espacio, voy al siguiente, hago el punto bajo, me regreso al anterior murito que dejamos, saco lazada hacia adelante, así, tomo lazada y paso por las dos orejitas así. Voy al siguiente espacio, miren, acá tengo los dos muritos, 1 y 2. Voy a este, dejo uno,
hago el punto bajo, ahora me regreso al anterior murito, tomo la pasada y la paso hacia adelante así, y tomo la lazada y paso por las dos orejitas así nos va quedando. Entonces continuamos. Entonces voy al siguiente murito dejando uno, dejamos uno y trabajamos en el siguiente para retroceder. Entonces hacemos el punto bajo, ahora vamos al murito que dejamos, tomo lazada, paso hacia adelante, dos orejitas en la aguja, tomo lazada y paso por las dos así. Voy al siguiente, entonces está este y vamos a este. Hago el punto bajo, me regreso al anterior murito, saco, tomo lazada, saco hacia adelante así y cierro. Así. Así nos va quedando el tejido hasta ahora, así que vamos a continuar. Paso lazada, hago el punto bajo, regreso al anterior murito, al murito que dejamos libre, saco lazada y cierro. Así. Voy al siguiente, dejamos uno, voy al siguiente, me regreso al que dejamos libre y cierro. Voy a continuar, entonces, mira, acá dejo este murito, voy al siguiente. Me regreso, saco lazada, la estiro un poquito y cierro. Así. Voy al siguiente, dejo este murito, al siguiente, hago el punto bajo, me regreso al murito que dejé, tomo lazada, paso hacia adelante, le doy altura y cerramos. Y así seguimos trabajando. Entonces y así vamos a seguir trabajando esta puntada hasta que lleguemos, faltando hasta llegar hasta acá. Dejamos dos porque acá terminamos con puntos deslizados. Aquí ya estoy antes del final, tengo 4, entonces voy a hacer el último punto. Hago el punto bajo, me regreso al murito que dejamos libre y extiendo un poquito y cierro. Ahora sí, cambio de aguja, nuevamente me regreso a la aguja número 4 y hago dos puntos deslizados al final. Entonces 1 y 2, y si pudieron apreciar, antes de la puntada principal hicimos 2 puntos deslizados acá al comienzo y 2 puntos deslizados al final. Ahora realizamos cadeneta de altura, damos la vuelta al tejido y vamos a empezar trabajando en los dos primeros puntos deslizados tomando la hebra trasera. Continuamos con nuestra puntada principal trabajando también las hebras traseras. Entonces, puntos deslizados, acá va 1 y hacemos el segundo. Ahora vamos a trabajar el mismo punto, miren, tomando el bucle trasero. Entonces dejamos un espacio, si pudieron apreciar, dejamos este espacio porque ahí regresamos la aguja. Entonces ingresamos la aguja, hacemos el punto bajo y nos regresamos, tomamos lazada, extendemos un poquito la hebra y cerramos. Así. Nuevamente dejamos esta y vamos a la siguiente. Hacemos el punto bajo, nos regresamos, tomamos lazada, extendemos y cerramos. Nuevamente dejamos este, vamos al siguiente. Así, hacemos el punto bajo, regresamos, tomamos lazada, le extendemos un poquito y pasamos.
así. Nuevamente dejamos esta, vamos a la siguiente. Ahora nos regresamos, sacamos lazada, extendemos y cerramos. Nuevamente dejamos este, vamos al siguiente, tomamos lazada, sacamos y hacemos el punto bajo. Nos regresamos, miren, pasamos, tomamos lazada, extendemos un poquito y cerramos, así. Y así continuamos la puntada. Es muy fácil, en realidad son puntos bajos. Miren. Miren cómo nos está quedando bien lindo. Me regreso. Me regreso. Saco, extiendo y cierro. Continúo. Acá no, voy al siguiente. Me regreso. Saco lazada, extiendo y cierro. Y así vamos a continuar hasta lo mismo, llegar 2 antes del final. Acá estoy 4 antes del final. Voy a finalizar entonces la puntada principal. Miren, dejo este, voy al siguiente, tomo la hebra trasera, saco lazada, hago el punto bajo, me regreso al anterior, paso la aguja, saco lazada y extiendo y cierro. Ahora me quedan 2 espacios y ahí vamos a finalizar con punto deslizado. Entonces, acá uno y el último, 2 puntos deslizados. Cadeneta de altura, doy la vuelta al tejido y continúo trabajando con los bucles de atrás o por los bucles de atrás. Los 2 primeros puntos son deslizados. Entonces, un punto deslizado, voy al siguiente, tomo lazada y hago el punto deslizado. Ahora dejo este espacio y voy al siguiente, saco lazada, cierro el punto bajo, me regreso al que dejamos libre, saco lazada, la extiendo un poquito y cierro, así. Lo mismo, no acá, al siguiente, hago el punto bajo, me regreso, saco lazada, extiendo y cierro. Lo mismo. Y así entonces vamos a continuar. Miren esta puntada. Hasta que completemos 26 vueltas vamos a continuar trabajando tal cual lo mismo. La puntada principal es así, iniciando con 2 puntos deslizados, continuamos trabajando esta puntada hasta el final, hasta acá, y finalizamos con 2 puntos deslizados. Así continuamos todas las vueltas, va a ser tal cual lo mismo trabajando la hebra trasera hasta que completemos 26 vueltas. Estoy llegando al final de la vuelta número 26 y me falta realizar los 2 puntos deslizados. Entonces, 1 y 2. Listo. Hasta este punto, entonces lo que vamos a hacer acá es cortar con un encendedor, cortamos y realizamos un punto deslizado, una cadeneta al aire, así. Y miren cómo nos ha quedado.
Miren esta belleza de puntada. Así que esto de largo quedó de 38 centímetros y medio y de ancho nos ha quedado de 24 centímetros. 24 centímetros, miren esta belleza. Es un tejido muy bonito, es diferente. Él queda así. Miren. Listo. Ahora vamos a pasar a realizar lo que es la asa con el lateral. O sea, la asa va tejida con el lateral. Pero antes de eso vamos a ocultar estas hebras. Entonces, esta va a ser la parte delantera. Entonces, esta sería la parte de adentro. Tomamos esa hebra y la vamos a pasar acá. Así. La llevamos acá por estos punticos de adentro. Ahí ya la podemos dejar. Entonces con las tijeras cortamos a ras y con el encendedor lo que vamos a hacer es que quemamos esa punta hasta que se derrita y le hacemos así para que se pegue al punto y de ahí él ya no se va a salir. Listo, ya teniendo esta parte así, vamos a hacer lo mismo con esta y vamos ahora sí a pasar a hacer lo que es la asa con el lateral. Para la asa con lateral vamos a hacer entonces, aquí va incluido asa y lateral, así que vamos a hacer 117 cadenetas. Vamos a iniciar, hacemos un nudo corredizo y empezamos a realizar 117 cadenetas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Así voy a continuar entonces hasta que complete las 117 cadenetas. Tengo ya finalizadas las 117 cadenetas y esto tiene una medida de 87 centímetros. Así que vamos a empezar a trabajar así. Vamos a empezar a trabajar la puntada principal, entonces iniciaremos acá el punto bajo y regresamos a realizar el siguiente punto. Entonces, realizamos el punto bajo, voy a cambiar la aguja. Para el inicio de las cadenetas es mejor trabajar con la número 3. Entonces, regresamos al primer murito y realizamos el punto así. Cerramos. Ahí ya llevamos 2. Vamos acá. Nos regresamos al murito. Y trabajamos el punto. Dejamos uno, vamos al siguiente. Regresamos. Extendemos un poquito y cerramos. Vamos al siguiente. Voy a sacar acá la lazada. Entonces acá llevamos 2, 4, 6, 8. Entonces 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28 y 30. Acá vamos a poner un marcador porque hasta ahí va a ser el último punto que trabajaremos así. Entonces vamos a continuar. Dejamos este murito, vamos al siguiente. Regresamos al anterior murito que habíamos dejado. Regresamos, tomamos lazada, sacamos hacia adelante, estiramos un poquito y cerramos. Vamos al siguiente, no pasamos lazada acá, sino en este. O sea, dejamos un murito siempre para regresar. Hacemos el punto bajo, regresamos, sacamos lazada, estiramos y cerramos, así. Vamos al siguiente, dejamos un murito, vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Regresamos al murito. Regresamos al anterior murito. Voy a sacar lazada. Regresamos al murito. Estoy trabajando el mismo punto que trabajamos en el cuerpo. Esto hace parte del lateral. Listo. Ya vamos a trabajar el último punto que va a ser donde está el marcador. Entonces vamos a retirar el marcador. Mira, ahí está 1 y 2. Entonces vamos a retirar el marcador, pero ahorita lo vamos a volver a necesitar. Hacemos 1 y 2. Listo, así. Ahora realizamos. Podemos cambiar de aguja acá. Entonces realizamos 1 y 2 deslizados. Esto va de inicio a la parte de abajo del lateral. Entonces aquí vamos a poner un marcador porque esto hace parte del lateral, ¿sí? Y ahora vamos a realizar 52 deslizados más, que va a ser parte de la asa. Entonces 1, por cada murito realizamos, vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así continuamos hasta que completemos los 52 deslizados. Entonces, después del marcador debíamos hacer 52 puntos deslizados, acá ya están hechos. Ahora vamos a hacer uno más y ahí vamos a poner el marcador. Porque esto ya hace parte de lo que es el lateral. Entonces 1 y 2 puntos deslizados, ¿cierto? Ahora cambiamos de aguja para seguir trabajando el cuerpo y vamos a contar que nos queden 30 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Entonces vamos a trabajar el punto del cuerpo, que es, dejamos un murito, nos vamos al siguiente, hacemos el punto bajo, nos regresamos al anterior murito que dejamos libre, sacamos lazada, hacia adelante damos altura y cerramos. Lo mismo, dejamos un punto, vamos al siguiente, hacemos el punto bajo, nos regresamos al murito que dejamos libre, damos altura o estiramos un poquito y cerramos. Y así vamos a continuar trabajando este punto hasta llegar al final. Estoy llegando ya al final, mire, me faltan esos dos, entonces dejo este murito, voy al siguiente, me regreso al murito que dejamos libre, saco lazada, la estiramos y cerramos. Así. Ahora miren lo que voy a hacer con esta misma aguja, paso acá, acá y tomo esta hebra para ocultarla de una vez en las siguientes vueltas. Así. Ahora aquí ya finalizamos, entonces voy a hacer cambio de aguja para seguir trabajando con la aguja número 4. Entonces hacemos cadeneta de altura, doy la vuelta y continuamos trabajando el punto. Entonces dejamos este espacio, voy al siguiente, hago el punto bajo. Espere que vamos a ir ocultando la tirita de una vez, nos regresamos y realizamos el punto siguiente. Ahora nuevamente dejamos uno, vamos al siguiente, regresamos, sacamos lazada, estiramos y cerramos. Así. Vamos al siguiente, regresamos y seguimos trabajando este punto hasta llegar seguimos trabajando hasta acá, o sea, nos deben quedar dos espacios. Estoy 1, 2, 3, 4, entonces me falta realizar este último. Realizamos el punto bajo, me regreso al espacio que dejé libre, realizo, estiro y realizo, cierro y voy a realizar los dos puntos deslizados. Entonces 1, retiro el marcador, hago el otro punto deslizado, nuevamente pongo el marcador porque esos dos deslizados hace parte del lateral, o sea, no es parte de la asa. Y ahora sí, seguimos trabajando el punto deslizado, los 52 puntos deslizados que hacen parte de la asa. Así continúo entonces trabajando un punto deslizado por cada espacio hasta que complete los 52 puntos deslizados. Estos 52 puntos deslizados hacen parte de la asa. Recuerden que estamos trabajando asa y laterales en la misma tira. Voy a continuar entonces hasta llegar antes del marcador. Estoy llegando, hago el último que hace parte de la asa y ahora vamos a tejer lo que hace parte del lateral. Entonces retiramos el marcador, realizamos el punto deslizado, ponemos nuevamente el marcador porque este punto deslizado hace parte de lo que es el lateral. Hago el otro punto deslizado y ahora empiezo a trabajar el punto del cuerpo, del lateral, el mismo punto que hicimos en el cuerpo. Entonces dejamos este, vamos al siguiente, realizamos el punto bajo, nos regresamos al que dejamos libre, tomamos lazada, estiramos y cerramos. Así. Dejamos uno, vamos al siguiente, nos regresamos al que dejamos libre, tomo lazada, paso hacia adelante, estiro y cierro.
Y así vamos a continuar entonces hasta que completemos 6 vueltas. Acá vamos en la segunda y seguimos trabajando el mismo paso a paso hasta que completemos 6 vueltas. Yo me voy a adelantar y miren, así es como nos va quedando. Estas dos partes van en los laterales. Este es el lateral de un lado, el lateral del otro y esto es la asa. Así que vamos a continuar así hasta que completemos 6 vueltas. Aquí ya estoy terminando la asa, la sexta vuelta. Así. Hacemos el último. Nos regresamos y finalizamos. Vamos a cortar acá con el encendedor. Así. Hacemos una cadeneta o deslizado. Vamos a ocultarlo. Esta va a ser la parte de afuera, entonces lo vamos a ocultar acá mismo. Lo pasamos por este ladito. Ahí cortamos lo que es con tijera y quemamos esa puntica hasta que se derrita y la pegamos ahí contra el cuerpo. De ahí ella ya no se va a salir y ya les voy a enseñar cómo nos quedó. Así nos queda. Así nos queda. Estos son los dos laterales y la asa. Todo tejido en uno mismo. Esta es la parte que va a ir afuera. A ver. Esta es la parte que va a ir afuera. Esta es la parte de adentro. Listo, así entonces. Vamos a traer el cuerpo y vamos a contar. Vamos a contar acá entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Ahí nos debe quedar un marcador y contamos 6 espacios luego del marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá, donde es el 7, ahí iría el otro marcador. Entonces desde el marcador nos debe quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. ¿Qué es lo que llevan los laterales? Entonces dijimos que esta es la parte que vamos a trabajar. Acá tengo los laterales con la asa. Así, acá es donde vamos a iniciar porque acá están los dos puntos deslizados que son los inicios de este lado. Entonces a este punto traemos cordón, hacemos un nudo corredizo así. Así. Y lo vamos a traer acá, miren. En el primer punto que tenemos acá, ahí vamos a ingresar el cordón y vamos a venir acá al primer marcador. Entonces es acá. ¿Sí? Ahí. Entonces metemos la aguja ahí. Perdón. No vamos a meter la aguja ahí, sino la vamos a llevar por acá por encima. Acá. Y vamos a hacer un punto deslizado. Así. Y ahora vamos a tomar una hebra del lateral, del frontal, con una de acá, pero pasando la aguja completa, o sea, tomando esto completo. O sea, no vamos a tomar la hebra trasera de acá, sino pasándola acá completa. Que me enfoque mejor, ahora sí. Ahí. Entonces, tenemos esta y pasamos la aguja acá y hacemos un punto deslizado. Tomamos hebra y hacemos la unión con un punto deslizado así. Ahora vamos al siguiente y hacemos lo mismo.
así. Siguiente, y uno del frente, vamos a estirarlo hacia allá, así. Así, trabajando el punto deslizado, tomando un bucle trasero del frontal con uno completo del lateral. Así. Así seguimos trabajando con punto deslizado, realizando la unión. Es súper fácil, realmente es súper fácil. Así vamos, entonces continuamos trabajando un bucle trasero del frontal con un punto completo del lateral. Recuerden que tejimos los laterales y la asa en una sola hilera, o sea, con una sola, en una sola hicimos las dos. Estamos acá, entonces vamos a retirar el marcador y miren, solo nos falta el punto donde está el marcador. Entonces tomamos la hebra trasera con el último punto que tenemos ahí, que es este hace parte de esta parte. Hacemos el punto deslizado y ahora vamos a trabajar. Acá nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6 antes del otro marcador, que quiere decir que son los de las 6 vueltas que hicimos. Entonces vamos a tomar la hebra o el bucle trasero del cuerpo y vamos a ingresarlo acá. Y vamos a realizar el punto deslizado, no tan apretado, no tan suelto. Vamos al siguiente y ahora vamos a tomar acá. Ahí ya llevamos 2. Vamos a hacer el tercero, sería acá. El cuarto sería acá. El quinto sería acá. Y el sexto, el último, sería acá. Listo. Ahora que hemos finalizado la parte de abajo, vamos a hacer este otro lateral. Entonces quitamos el marcador y ahora sí trabajamos la hebra trasera con el punto completo de este lado. Así, tomamos la lazada y pasamos. No tan sueltos, no tan apretados. Nuevamente con uno de acá, tomándolo completo, así. No tan sueltos, no tan apretados.
Organizamos acá y continuamos. Así vamos subiendo ya. Vamos a subir los mismos 32 puntos que bajamos en este lado. Ya estoy llegando al final. Nos deben quedar lo mismo que tenemos acá donde está el marcador, lo mismo a este lado. Y miren, acá tenemos escondido este punto. Mírenlo, ahí está. Entonces ese hace parte de lo que íbamos bajando, así que vamos a retirar. Y listo. Ahí ya llegamos. Y miren, así nos ha quedado esta parte de acá. Vamos a organizar esta, sacarla. Así. Listo. Eso es lo que hicimos en este lado. Ahora vamos a quitar acá. Hacemos un punto deslizado final al aire, así. Vamos a traerlo acá. Y miren, de ahí lo vamos a sacar por esta y lo vamos a llevar hacia adentro para luego ocultarlo en la parte de adentro y quemarlo. Entonces yo hago lo oculto, lo paso por medio de los puntos, que no se quede notando la hebra afuera. Miren, acá está. Y luego ahí yo la oculto acá en medio de estos puntos y quemo la punta y la pego contra el cuerpo. Listo, así esta parte. Ahora vamos a realizarla. Entonces acá les voy a explicar algo. Listo, acá terminamos. Entonces debemos tener 52 puntos parte de la asa antes del otro marcador. Entonces 52 y desde acá hasta acá debemos tener 32. O sea, ustedes deben contar 52 libres acá y 52 libres acá, de marcador a marcador, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la otra parte. Vamos a traer la lazada. Hacemos una orejita. Vamos a empezar en el mismo lado donde iniciamos el otro lado. Así tal cual, lo mismo. Vamos a tomar entonces el primero. Sacamos la orejita. Apretamos un poquito, no tanto. Vamos a retirar el marcador acá y vamos a pasarlo encima así. Así. Hacemos la unión
con un punto deslizado, así. Y nos vamos trabajando una hebra, un bucle trasero con uno completo del lateral. Y la unión con puntos deslizados. Entonces, uno de acá con uno de acá. Completo. Vamos a terminar de bajar entonces haciendo lo mismo y ya cuando llegue a la parte de esta parte de acá, ya les muestro. A este punto ya he bajado 31 puntos y voy a hacer el último que está acá. Mírenlo, ahí está. Entonces paso la aguja completa. Si de pronto se le dificulta porque se quedó muy apretado y se le dificulta, entonces pasa con una aguja de punta más pequeña. Ahí lo tenemos ya. Y listo. No lo dejamos apretado, más bien sueltico. Y ahora vamos a trabajar 6 de la parte de abajo. Vamos a trabajar 6. Entonces, tomamos un bucle trasero del frontal y metemos la aguja acá. Ahí. Y hacemos el punto deslizado. Ahí llevamos uno. Ahora vamos con el segundo. Acá. Dos. Vamos con el tercero. Tercero, ahora vamos con el cuarto. Cuarto. Ahora vamos con el quinto. Y finalizamos con el sexto acá. Listo. Ahora empezamos a trabajar el otro lateral y de acá a acá debemos tener 32 puntos nuevamente, tanto en el cuerpo como en el lateral. Entonces empezamos la hebra trasera tomando el punto completo, no el trasero, sino el punto completo acá. Así. Acá, trasero del frontal con completo del lateral. Mire, completo es tomando las dos hebras del punto. No tan apretados, no tan sueltos. Y estamos trabajando puntos deslizados para la unión. Y así ya vamos subiendo.
Acá está un poquito más apretado, pero ahí vamos dándole con calma. Si a ustedes se les dificulta, entonces cambien de aguja, pero no los dejan tan apretados. Y así es más fácil con una aguja de punta más pequeña. Yo estoy acá usando la 3 entonces. Así. No se dejan tan apretados y menos que estamos cambiando de aguja. Así vamos entonces, ahí vamos avanzando. Ya vamos llegando al final. Hasta acá estoy en los dos finales, entonces mira, acá está uno, retiramos el marcador y acá tenemos el último, mírenlo acá, ahí está escondido, ahí, con este de acá, así. Ahora vamos a cortar. Hacemos un punto deslizado. Lo vamos a sacar acá en el segundo. Lo pasamos por acá. Que no se quede ocultando afuera. Nada, eso no se puede quedar ocultando afuera. Nada. Y ahora lo vamos a llevar hacia adentro. Para ocultarlo, listo. Entonces, miren adentro cómo nos queda amplio. Así nos queda en la parte de afuera. Vamos a organizarlo muy bien. Miren cómo nos queda en la parte de afuera. Ahora vamos a continuar con este proceso. Vamos a pasar a ponerle un broche imán. Vamos a arreglarlo. Entonces acá lo que hacemos es que lo sacamos bien las cositas estas. Así. Y él va así.
Vamos a pasar a ponerle el broche imán acá. Vamos a tomar también lo que es la medida. Y esto de alto nos quedó de alto nos quedó de 20 centímetros y de ancho, esto de ancho nos quedó de 28 centímetros. La asa nos quedó de 30 centímetros. Vamos a pasar a poner el broche imán. Este es un broche de costura. Vamos a iniciar, entonces acá lo doblamos así, que nos quede así, miren. Y vamos a ir al centro a poner el broche imán. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el 7. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el 7. Aquí vamos a poner, ya tengo la aguja enhebrada con nylon y vamos a empezar a hacer las costuras. Ahí vamos a empezar. Aquí, ahí ya habíamos hecho una, vamos a hacer una segunda. Ahí vamos en la segunda, ahora vamos a realizar la tercera costura. Que el nylon a la parte de afuera no se quede notando. Entonces, así, discúlpenme, así, así. Ahí ya tenemos la tercera costura, entonces vamos a pasar a la parte de abajo por medio de los puntos. Que a la parte de afuera no se quede notando el nylon. Aquí ya sale la aguja y empezamos a hacer la costura de este lado. Dos, vamos a hacer una tercera ahí. A veces se nos puede dificultar, entonces que la aguja salga dentro del huequito este. Ahí. Listo, aquí ya tenemos la tercera puntada. Ahora vamos a pasarla por medio de los puntos al otro extremo. Acá al otro extremo. Y acá hacemos las costuras. Así. Y esta ya es la tercera. Así. Ahora la vamos a llevar a la parte de arriba para hacer la última costura. Ahí. Y miren, en la parte de afuera no se ve el nylon, no se ve las costuras. Ahora vamos a coser esta última parte, siempre buscando un lugar durito para que
se sostenga bien la costura. 2 y vamos con la tercera. Y ahí el broche ya queda bien asegurado. Pasamos nuevamente la hebra hacia adentro. Así. Ahí ya podemos cortar. Hacemos unos 4 nuditos. Tres y 4. Aquí cortamos y con el encendedor vamos a quemar esas punticas de nylon. Eso así. Y así tal cual como pusimos esta parte, vamos a poner la parte al frente. Lo organizamos bien y así mismo hacemos la costura a la parte del frente. Acá ya entonces hice la costura de la otra parte del broche, así nos viene quedando. Así que ahora vamos a hacerle un pequeño adorno. Así que yo tengo acá 13 tiritas de cordón y ustedes le dan pues el tamaño, el largo deseado. Tengo la campanita, tengo los 2 tornillos, la argolla mosquetón y un destornillador. Así que voy a torcer esto así para poderlo ingresar acá. Yo le doy rueda así y así ya lo tenemos todo adentro. Listo, pueden apreciar, ya está acá al fondo. Entonces paso a ponerle los 2 tornillos. Los aseguramos muy bien. Así seguimos entonces hasta apretarlos completamente. Ya cuando tengamos los tornillos bien apretaditos, entonces lo que vamos a hacer es que ahora sí vamos a cortar al largo deseado. Y luego de esto vamos a usar el encendedor y vamos a quemar todas las punticas. Con mucho cuidado que no se vayan a quemar. Las vamos a abrir y vamos a quemarlas para que no se empiecen a abrir. Todo donde le vean punticas blancas hay que quemarlo, si no de ahí se empieza a abrir. Listo. Ya estando así, vamos a traer la argolla mosquetón. Esta argolla mosquetón es de 1 centímetro. Es pequeñita y delicada, así que vamos a abrirla. Así va a ir nuestro adorno. Y la vamos a poner acá a un ladito, donde ustedes decían que va a ser el frontal o la parte trasera. Yo la voy a poner ahí y ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner una etiqueta, una placa personalizada. También es de Tus Insumos, tu tienda online. Miren esta belleza. Así que vamos a pasar a ponerla acá. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un poquito más al centro.
ahí y vamos a apretar esas punticas hacia adentro, así y así, y ella queda súper asegurada, súper fija, durísima, de ahí no se va a salir. Vamos ahora sí a arreglar bien el bolso. Y así ya hemos llegado al final. Mire qué belleza, cómo nos ha quedado. Ya se los voy a enseñar mejor. Ya así entonces nos quedó esta belleza. Miren qué preciosidad. Su lateral, la parte de atrás, su otro lateral, va todo conjunto con la asa. Miren esta belleza. Es muy fácil, es rápido de realizar y gasté 395 gramos, por lo que es bastante liviana. Y en su interior, miren lo amplia que es súper amplio este bolso. Y lo más importante, es liviano, fácil y rápido de realizar. Así que espero se animen a tejerlo, que este video tutorial sea de gran ayuda y les guste.